Pero nada me preparó para el día en que mi medio hermano, al que abrí las puertas de mi casa como un tonto redimido, me clavó el cuchillo en la espalda robando el dinero que salvaría la vida de mi hijo. Y lo peor, lo hizo con una sonrisa. Como si el amor fraternal fuera solo un chiste cruel en las calles empedradas de Granada. Pensé que el rechazo era el peor dolor. El de mi padre gritándome, maricón, antes de echarme a la calle a los 17. Pero descubrir que la sangre que compartía con Mario no valía ni un euro de mi sacrificio. Eso me rompió de una forma que ni las palizas de la infancia pudieron. En ese instante, mientras veía el saldo de la cuenta vacía en mi teléfono, con el albaicín testigo mudo desde la ventana, juré que no volvería a inclinarme ante nadie. Ni ante el fantasma de mi padre. Ni ante la hipocresía de un hermano que fingía arrepentimiento mientras planeaba su próximo golpe. Me llamo Rafael. Y esta es mi historia. No la de un héroe que triunfa contra todo, sino la de un hombre que se arrastró por las grietas de la vergüenza hasta encontrar un resquicio de luz. Nací en el corazón de Granada. En un barrio obrero donde el sol quema la piel pero no el alma endurecida por la tradición. Mi madre, una mujer de ojos negros como las aceitunas de la Alpujarra, me crió sola después de que mi padre la abandonara por una aventura que le dio a Mario, su hijo, con otra. Yo era el mayor, el que cargaba con los platos sucios y los secretos familiares. El que soñaba con escapar de aquellas paredes agrietadas donde el olor a guiso de conejo se mezclaba con los gritos de reproche. Desde niño, supe que era diferente. No era solo la forma en que mi cuerpo respondía a los chicos del colegio, con ese cosquilleo prohibido en el estómago cuando Javier, el del pelo rizado, me rozaba en el patio. Era la certeza de que mi mundo, ese laberinto de callejones estrechos y miradas juzgadoras, no tenía espacio para mí. A los 14, mi padre me pilló con una revista escondida bajo el colchón, imágenes de hombres semidesnudos que había robado de un kiosco. Su bofetada resonó como un eco en la mezquita. Y sus palabras: eres una vergüenza para esta casa, Rafael. Un pecado andante. Me echó esa misma noche, con una mochila raída y 20 euros en el bolsillo. Mi madre lloró en silencio, pero no me defendió. Es por tu bien, hijo, murmuró, mientras yo cruzaba el puente sobre el Darro, con el río susurrando promesas de olvido. Viví en las sombras durante años. Limpié mesas en bares de la Plaza Nueva, donde los turistas reían ajenos a mi tormenta interna. Dormí en pensiones cutres, con el eco de mis propios sollozos como única compañía. Pero Granada no me soltaba, era como una amante posesiva. Con sus fiestas de la Cruz y sus procesiones de Semana Santa que me recordaban lo que nunca sería, parte de la normalidad. Encontré refugio en un taller de cerámica en el Sacromonte, donde un viejo gitano llamado Paco me enseñó a moldear la arcilla con manos temblorosas. El barro no miente, chaval, me decía. Toma la forma que le das, no la que otros quieren. Allí conocí a Luis, mi primer amor de verdad. Era un estudiante de arquitectura, con ojos verdes como los cipreses del Generalife y una risa que disipaba las nubes. Nos besamos por primera vez bajo la luna llena, en un mirador olvidado. Y por un instante creí que el mundo podía ser mío. Pero el amor en Granada es frágil como el azulejo andalusí. Luis se fue a Madrid por un trabajo, y yo me quedé con el vacío, trabajando doble turno para ahorrar lo suficiente y soñar con una vida propia. Fue entonces cuando nació Mateo, mi hijo. No planeado. No con una pareja estable.
sino en una noche de debilidad con una amiga del bar. Ana, que decidió seguir adelante con el embarazo sola. Yo no la abandoné, me convertí en el padre que nunca tuve. Mateo llegó al mundo gritando en la maternidad del Virgen de las Nieves, con una marca de nacimiento en la mejilla como una lágrima de arcilla. Era perfecto. Mi ancla en la deriva. Pero a los 2 años. El diagnóstico cayó como una losa, cardiopatía congénita. Necesitaba una cirugía en Barcelona. Costosa. Que nos obligaría a hipotecar el alma. Abrí una cuenta de ahorros. Un fondo que llené gota a gota con mis propinas y horas extras. Cada euro era una promesa, te salvaré. ¿Mi niño? La familia. Esa palabra que quema en la boca. Siempre fue un espejismo. Mi madre murió de cáncer cuando Mateo tenía 6 meses. Sin reconciliación. Mi padre. Un albañil endurecido por el sol y el resentimiento. Vivía en las afueras con su nueva familia. Y Mario. Mario era el hijo del perdón que nunca pedí. Tenía 25 cuando lo conocí de verdad. Después de que mi padre me llamara una noche. Ebrio. Pidiendo que lo ayudara. Es tu sangre. Rafael. No seas como yo. Mario había caído en las drogas. Perdido el trabajo en una fábrica de aceite de oliva. Y ahora deambulaba por las cuevas del Sacromonte como un fantasma. Lo encontré demacrado. Con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Pidiendo limosna cerca de la abadía del Sacromonte. Contra todo instinto. Lo traje a casa. Mi casa, un piso modesto en el Albaicín. Con vistas al valle y paredes pintadas de azul cerúleo para recordar el cielo que tanto anhelaba. Quédate el tiempo que necesites. Le dije. Mientras Mateo jugaba en el suelo con bloques de madera. Pensé que era redención. Un puente sobre el abismo que mi padre había cavado entre nosotros. Le di una habitación. Comidas calientes. Incluso lo inscribí en un programa de rehabilitación en el Centro de Salud de La Chana. Él sonreía. Me abrazaba como un hermano perdido. Y por las noches hablábamos de infancia robada. De un padre que nos había fallado a ambos. Eres el único que me entiende. Rafa. Me decía. Con voz ronca por el tabaco. Yo asentí. Ignorando el pinchazo en el pecho. Esa voz interna que susurraba, la sangre miente. Los días se convirtieron en semanas. Y Mario empezó a mejorar. Ayudaba en la casa. Llevaba a Mateo al parque de las cigarreras. Donde el niño reía persiguiendo palomas. Yo trabajaba en una tienda de souvenirs en la carrera del Darro. Vendiendo imanes de la Alhambra a japoneses sonrientes. Mientras el fondo de la cirugía crecía despacio, 3.000 euros. 4.000. Un sueño tangible. Pero había grietas. Mario preguntaba por dinero con demasiada frecuencia. Solo un préstamo. Hermano. Para un curso de mecánica. Le di 500. Luego otros 300. ¿Es familia? Me repetía. Mientras él prometía devolverlo con intereses. En Granada. La confianza es como el jazmín, florece rápido. Pero se marchita con el primer viento traicionero. Una noche de otoño. Con la lluvia azotando los tejados de teja árabe. Volví temprano del trabajo. Mateo dormía en su cuna. Y Mario estaba en la cocina. Inclinado sobre mi portátil. Solo chequeaba el correo. Murmuró.
Pero sus ojos evitaban los míos. Sentí el primer escalofrío. Como cuando el viento del siroco trae arena del desierto. No dije nada, la negación es el refugio de los débiles. Pero al día siguiente. Revisé la cuenta. El saldo, 0. 4.500 euros. Evaporados en una transferencia a una cuenta anónima. Llamé al banco. Al policía. Pero todo fue en vano. Mario había huido esa mañana. Dejando una nota garabateada, lo siento. Rafa. Papá tenía razón, soy una mierda. No mereces esto. El mundo se derrumbó en ese instante. Me senté en el suelo del albaicín. Con la Alhambra mirándome desde lo alto como una reina indiferente. Y lloré por primera vez desde la muerte de mi madre. No por el dinero, aunque eso mataría a Mateo si no lo recuperábamos. Sino por la traición que confirmaba todo lo que siempre supe, en esta familia. El amor es un lujo que solo los normales pueden permitirse. ¿Y yo? Gay. Roto. Padre soltero. Era el chivo expiatorio eterno. Los días siguientes fueron un borrón de papeleo y desesperación. Corrí a la comisaría de la Plaza de la Trinidad. Donde un agente con bigote gris me miró con esa lástima condescendiente que reservan para los débiles. Hombre. Es su hermano. La familia siempre complica las cosas. Dijo. Mientras tecleaba despacio en su ordenador. Denuncié el robo. Pero sabía que era inútil, Mario era un fantasma. Un rastro de deudas en casinos online y promesas rotas. Volví a casa con las manos vacías. Solo para encontrar a Ana esperándome en la puerta. Con Mateo en brazos y los ojos rojos de llanto. ¿Qué ha pasado? ¿Rafael? El médico llamó, la cirugía es en 3 meses. Sin el dinero. Su voz se quebró. Y yo la abracé. Sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío. Un recordatorio de que no era el único que sufría. Ana y yo nunca fuimos pareja. Pero compartíamos esta carga como aliados en una guerra invisible. Ella trabajaba de camarera en un restaurante de tapas en el Realejo. Sirviendo gazpacho a turistas que ignoraban las ojeras bajo sus ojos. Lo resolveremos. Mentí. Mientras mecía a Mateo. Cuyo corazoncito latiendo irregular bajo mi palma me recordaba el fracaso. Esa noche. No dormí. Me senté en el balcón. Mirando las luces de Granada parpadear como estrellas caídas. El Albaicín. Con sus casas blancas apiladas como huesos de gigantes. Parecía burlarse de mí. ¿Por qué siempre acababa solo? Recordé las noches en que mi padre me golpeaba no solo por mi orientación. Sino por existir, eres el error que tu madre cometió al no abortarte. Esas palabras se clavaban como espinas. Y ahora Mario. El hijo legítimo en sus ojos. Había completado el ciclo. Le abrí mi puerta pensando en curar heridas antiguas. Pero él solo vio una oportunidad para saquear. Al amanecer. Decidí no hundirme. Llamé a todos, amigos del taller. Paco el gitano. Incluso a Luis. Que ahora vivía en Madrid con un novio estable. Necesito ayuda. Carnal. Le dije a Paco por teléfono. Y él llegó con una caja de herramientas y una botella de manzanilla. En el Sacromonte. Robamos a los ricos. No a los hermanos. Gruñó. Pero organizó una colecta discreta entre los artesanos. Recaudamos 1.000 euros en una semana. Migajas comparadas con lo perdido.
pero suficientes para aplazar el pánico. Ana vendió su collar de oro, herencia de su abuela. Y yo pedí un adelanto en la tienda, mintiendo sobre una emergencia familiar. Pero el verdadero veneno era el silencio interno. Cada mirada en la calle, de los vecinos chismosos que ya susurraban sobre el maricón que no cuida de su hijo, me erosionaba. En Granada, ser gay no es solo un pecado, es una afrenta a la virilidad flamenca que impregna todo. Desde las corridas de toros hasta las procesiones donde los hombres cargan pasos pesados para probar su hombría. Yo caminaba con la cabeza baja, evitando los ojos de los tenderos que una vez me saludaban con calidez. Mateo. ¿Inocente? Me preguntaba, ¿por qué lloras? Papá. Y yo respondía con sonrisas falsas. Por el polvo del desierto. Mi amor. Mario no desapareció del todo. Una semana después, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Lo siento. Rafa. No pude resistir. Papá me debe 10.000, le pagué una deuda para que me perdone. Adjuntaba una foto, él y mi padre en un bar de La Chana, brindando con cervezas Alhambra. Mi padre, con su cara surcada de arrugas como surcos de olivar, reía con esa mueca que yo conocía tan bien, la de quien cree que el mundo le debe algo. El odio subió como bilis. ¿Perdonarlo? ¿Por qué? Ellos dos, unidos en su mediocridad, me habían desterrado. Y ahora Mario usaba mi generosidad como combustible para su redención falsa. Decidí confrontarlos. Tomé el autobús a las afueras, a ese barrio de bloques grises donde mi padre vivía en un piso que olía a humedad y rencor. Golpeé la puerta con el puño cerrado. Y Mario abrió, pálido como la cal de las paredes. ¿Rafa? No esperaba, balbuceó. Pero yo lo empujé adentro, ignorando el hedor a tabaco rancio. Mi padre estaba en el sofá, con una cerveza en la mano y la tele sintonizada en un partido del Granada CF. Nos miró como si fuéramos intrusos. ¿Qué coño quieres? ¿Maricón? Venganza de perdedor. Las palabras me golpearon. Pero no retrocedí. Quiero mi dinero. El de Mateo. El que robó este hijo de puta que llamas heredero. Señalé a Mario, que se encogía en una esquina, murmurando excusas. Mi padre se rió. Una carcajada seca como el mistral. Dinero que tú ganaste con tus mariconadas. Bien empleado. Dios castiga a los suyos. En ese momento, vi la verdad desnuda, no era solo homofobia, era envidia pura. Yo había construido algo, un hijo. Una casa. Una vida, pese a ellos. Y eso les carcomía. Mario intervino. Tartamudeando, te lo devolveré. Juro. Solo dame tiempo. Pero sus ojos decían lo contrario, codicia. Miedo. La misma cobardía que lo había llevado a las drogas. Le di una bofetada. La primera de mi vida. Y el sonido resonó como un disparo en el silencio. ¿Tiempo para qué? ¿Para robarme de nuevo? Eres peor que él. Porque finges ser familia. Mi padre se levantó. Amenazante. Pero yo ya salía, con el corazón latiendo como el de Mateo en crisis. De vuelta en el Albaicín. El peso me aplastó. Me senté en la plaza de San Nicolás, con la Alhambra frente a mí como un sueño inalcanzable. Turistas sacaban fotos.
ajenos a mi agonía. Llamé a Luis. Y por primera vez en años. Dejé que las lágrimas fluyeran libres. Te echo de menos. Le dije. Y él respondió, vuelve a Madrid. Rafa. Aquí hay espacio para ti y el niño. Pero Granada era mi raíz. Enredada en sus olivos y sus mentiras. No podía huir, tenía que enfrentar el fuego. Las semanas se volvieron un ciclo de supervivencia. Trabajaba hasta el amanecer. Recogiendo basura en las fiestas de la Alhambra para ganar extras. Ana y yo nos turnábamos con Mateo. Cuya salud empeoraba, accesos de fatiga que lo dejaban azul. Visitas al hospital que drenaban lo poco que teníamos. Una noche. En urgencias. El médico me miró serio, sin cirugía. Señor. No pasará el año. Esas palabras fueron un mazazo. Me arrodillé en la capilla del hospital. No por fe ciega. Sino por rabia, porque yo. ¿Dios? Por amar a quien amo. El fondo se recuperaba a cuentagotas, donaciones de clientes compasivos. Un préstamo de Paco que me avergonzaba aceptar. Pero el daño interno festeraba. Soñaba con Mario. Con su sonrisa falsa. Y despertaba sudando. Odiándome por haber creído en la redención. Mi padre me mandó un mensaje una vez, olvídalo. La sangre no se lava con dinero. Y yo borré el número. Pero no el veneno. En el mercado de la Plaza Beiber Rambla. Encontré un trabajo extra vendiendo artesanías. Allí conocí a Diego. Un pintor callejero con tatuajes que narraban historias de exilios. Era gay. Sin filtros. Y su mirada me desnudaba sin juicio. La familia es lo que eliges. No lo que te imponen. Me dijo una tarde. Mientras compartíamos un bocadillo de pringá. Por primera vez en meses. Sentí un atisbo de calor. No lujuria. Sino posibilidad. Pero el miedo me frenaba, ¿y si él también me traicionaba? La vida en Granada se sentía como caminar sobre vidrios rotos, cada paso dolía. Pero no había alternativa. Mateo empeoraba, sus juegos se acortaban. Reemplazados por siestas largas en el sofá. Con la mano en el pecho como si midiera los latidos traidores. Ana y yo nos reuníamos en cafés baratos del Zocodover. Planeando presupuestos imposibles. Podemos pedir ayuda a ONGs. Sugería ella. Pero yo negaba con la cabeza. Orgullo andaluz, pedimos prestado. Pero no mendigamos. ¿Irónico? Viniendo de un hombre que había mendigado amor familiar toda su vida. Mario reapareció como un mal sueño. Una llamada a medianoche, Rafa. Estoy limpio. Déjame volver. Puedo ayudar con el crío. Su voz era un hilo tembloroso. Y por un segundo. El idiota en mí quiso creer. Pero colgué. Bloqueando el número. Sin embargo, el daño estaba hecho, la duda se filtraba como humo de una chimenea mal cerrada. ¿Y si era sincero? ¿Y si rechazarlo me convertía en el monstruo que mi padre decía que era? Esas preguntas me carcomían durante las noches. Mientras el viento del Darro gemía fuera. Trayendo ecos de flautas moras desde el Sacromonte. Decidí buscarlo. No por perdón. Sino por respuestas. Pregunté en los bares de la Chana. Donde los parroquianos me miraban con recelo, el Mario. Ese perdido. Anda por las cuevas con una tipa. Lo encontré en una de esas viviendas trogloditas.
excavadas en la colina. Con velas parpadeando como almas en pena. Estaba con una mujer embarazada. Flaca como un junco. Y una mochila raída a sus pies. Rafa. Jadeó al verme. No me delates. Solo necesito un sitio temporal. La escena me revolvió el estómago, él. El ladrón. Jugando a la paternidad que yo apenas podía sostener. El dinero. Mario. ¿Dónde está? Él bajó la mirada. Rascándose la barba incipiente. Lo gasté en deudas. Papá me presionó. Dijo que si no pagaba, me mataría. ¿Mentira? Supe al instante, mi padre era cruel. Pero no asesino. Era excusa para su debilidad. La mujer lo miró con ojos suplicantes. Y por un instante vi a mi madre en ella, atrapada en el ciclo de hombres rotos. ¿Sabes lo que le haces a Mateo? A tu sobrino, grité. Y él se derrumbó. Sollozando como un niño. Lo sé. Hermano. Soy una mierda. Pero dame otra chance. Le di la espalda. Saliendo a la noche estrellada del Sacromonte. Donde los tambores de un tablao lejano latían como un pulso acelerado. No volví a casa, caminé hasta el amanecer. Por senderos de cabras donde el romero salvaje perfumaba el aire. Allí. Solo con las estrellas. Admití la verdad, la familia no se redime, se sobrevive. De vuelta. El trabajo con Diego se convirtió en bálsamo. Pintaba murales en fachadas del Realejo. Escenas de la Granada morisca con toques queer, guerreros con ojos almendrados besándose en las sombras de arcos nazaríes. El arte no pide permiso. Me decía. Mientras yo le pasaba los pinceles. Sintiendo su roce casual como una chispa. Una tarde. Bajo la lluvia fina que lavaba las calles. Me besó. Fue suave. Probador. En el taller improvisado detrás de una iglesia. No quiero ser tu rebote. Murmuró después. Y yo reí. Amargo, en mi vida. Todo es rebote. Pero Diego veía más allá. Hablábamos horas. De rechazos pasados, su familia en Sevilla lo había echado por un novio trans. Y ahora pintaba para sanar. La homofobia no es odio ciego. Rafa, es miedo a lo que no controlan. Sus palabras me desarmaban. Me hacían cuestionar el muro que había construido alrededor de mi corazón. Por primera vez. Imaginé un futuro, Mateo operado. Corriendo por los jardines del Generalife. Yo con una mano en la de Diego. No escondidos. Sin embargo, la realidad mordía. El fondo llegaba a 2.000 euros. Insuficiente. Organicé una rifa en la Plaza Nueva, entradas para un tour privado por la Alhambra. Donadas por un amigo guía. La gente vino. No por piedad. Sino por curiosidad morbosa, el gay del Albaicín y su hijo enfermo. Susurraban mientras compraban boletos. Y yo sonreía. Tragando el asco. Una mujer mayor. Con pañuelo andaluz. Me dio 100 euros extras, mi hijo era como tú. No lo entendí a tiempo. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero también una daga, ¿cuántos más como ella? Mi padre escaló la guerra. Apareció en la tienda un sábado. ¿Ebrio? Gritando improperios frente a clientes. Este maricón cría a un bastardo con dinero robado. Mentía.
invirtiendo la verdad para salvar a Mario. Los turistas se apartaron. Y yo lo arrastré afuera. Al callejón húmedo. Vete. Viejo. No ensucies mi vida más. Él escupió, eres nada sin mí. Un error. Pero en sus ojos vi el vacío, un hombre solo. Comido por el rencor. Con Mario como espejo de su fracaso. Esa noche. Colapsé. Ana me encontró en el suelo. Hiperventilando. Y me llevó al médico. Estrés postraumático. Diagnosticaron. Pastillas para dormir. Terapia en el Centro de Salud Mental de los Pajaritos. Allí. En sesiones grupales. Hablé por primera vez, soy gay. Y mi familia me odia por eso. Pero amo a mi hijo más que a mi propia piel. Las lágrimas de otros, víctimas de violencias. Exilios internos, me unieron a ellos. No estaba solo, Granada. Pese a su conservadurismo. Tenía grietas de empatía. Mario llamó de nuevo. Suplicante, la tipa va a parir. Ayúdame. Por Dios. Ignoré la llamada. Pero el remordimiento me roía. ¿Era yo mejor que ellos? ¿Rechazando a un hermano en crisis? Diego me aconsejó, límites. Rafa. El amor sin ellos es suicidio. Tenía razón. Bloqueé todo contacto. Enfocándome en Mateo. Le leía cuentos de la Alhambra. Inventando finales donde los sultanes amaban libremente. El niño reía. Y en esos momentos, el mundo se enderezaba. Pero la daga colgaba. El médico programó la cirugía para dentro de 2 meses, necesitábamos 3.000 más. Vendí mis herramientas de cerámica. Reliquias de Paco. ¿Quién me abrazó? El barro se rehace. Chaval. Diego organizó una exposición de sus murales. Dedicando ganancias al fondo. Vendió 3 piezas. 1.000 euros de golpe. Besé su mejilla. Agradecido. Y él sonrió, por ti. Lo que sea. Aún así. La tensión crecía. Pesadillas donde Mateo se desvanecía en mis brazos. Mario riendo desde las sombras. Despertaba gritando. Y Ana me calmaba con té de manzanilla. Eres fuerte. Rafael. Más que ellos. Pero la fuerza se agota. Y yo sentía las fisuras, manos temblorosas al servir cafés. Miradas perdidas en la ventana del bus. Una carta llegó, de mi padre. Garabateada. Mario está en la calle. Si no lo ayudas, muere. Por sangre. La quemé en el fregadero. Viendo las llamas danzar como demonios. No más. La sangre había sido veneno demasiado tiempo. El turning point llegó como un trueno en cielo sereno. En una mañana de invierno donde el sol de Granada apenas calentaba las piedras. Estaba en el hospital. Con Mateo en brazos para una ecografía de rutina. Cuando el teléfono vibró. Un número desconocido, Rafa. Soy Mario. Estoy herido. Ven al Sacromonte. Por favor. Su voz era un graznido. Entrecortado por gemidos. Colgué. El corazón acelerado. Pero el instinto paternal, ese que me había atado a un ladrón, me traicionó. Dejé a Mateo con Ana y corrí. Taxi hasta las cuevas.
donde el aire olía a tierra húmeda y humo de fogatas. Lo encontré desplomado contra una pared de adobe. La cara ensangrentada. Una navaja rota a su lado. Una pelea por deudas. Murmuró. Mientras yo lo ayudaba a incorporarse. La mujer. Su pareja. Había huido con el bebé recién nacido, dejándolo solo en su miseria. Me lo merezco. Sollozó. Y por un segundo. Vi al niño que nunca conocí, vulnerable. Roto como yo. Lo llevé a mi coche. Al hospital de San Cecilio, donde los médicos cosieron su frente y le inyectaron calmantes. En la sala de espera. Con el olor a desinfectante quemándome las fosas nasales. Me contó todo, el robo no fue impulsivo, lo planeó con mi padre. Él me dijo que tú tenías dinero fácil. De tus vicios. Que era justicia poética. El mundo se tiñó de rojo. Mi padre. No solo cómplice, sino instigador. La traición no era de un hermano débil, era un complot familiar para castigarme por existir. ¿Por qué? Susurré. Pero Mario ya dormía bajo sedantes. Salí tambaleando. El albaicín subiendo y bajando como olas. Llamé a Diego, todo se acabó. ¿El vino? Me abrazó en la plaza de Alixares, donde las fuentes murmuraban consuelos antiguos. No se acabó, empieza ahora. Dijo. Y por primera vez. Le creí. Esa noche. Confronté a mi padre. Irrumpí en su piso. Con la policía al teléfono listo para grabar. Él estaba solo. Bebiendo solo. La tele a volumen alto con un serial de traiciones. Tú. Tú lo planeaste, grité. Y él se levantó lento. Como un toro viejo. Sí. ¿Lo hice? Porque eres una plaga. Gay. Padre de un bastardo. ¿Qué ejemplo das? Sus palabras eran dardos. Pero yo ya no sangraba igual. El ejemplo de sobrevivir sin ti. Denuncia en camino. ¿Pagarás? Él se rió. Pero era hueco. Nadie creerá a un maricón contra su padre. Error. Salí. Declaré en la comisaría esa misma noche. Con pruebas de transferencias que el banco había rastreado, Mario había enviado 2000 a la cuenta de mi padre. Al día siguiente. Los agentes allanaron su casa. Encontrando deudas y más mentiras. Mi padre fue detenido por complicidad en robo. Mario por el hurto directo. En las noticias locales. Un breve, hermano roba a gay por venganza familiar, en Granada. El escándalo estalló como pólvora, vecinos que antes susurraban ahora me miraban con una mezcla de pena y respeto. Pero el verdadero colapso fue interno. Me encerré en casa 3 días. Sin comer. Solo con Mateo acurrucado contra mí. El niño sentía mi tormenta, papá triste. Decía. Y yo lloraba en silencio. El cuerpo pesado como plomo. Diego traía comida. Ana vigilaba. Pero yo estaba en el fondo, esa parálisis donde el dolor es tan vasto que no duele. Solo existe. Soñaba con mi madre. Su fantasma susurrando, perdóname por no pelear. Despertaba con el pecho oprimido. Como el de Mateo. La terapia se volvió diaria. En el centro. Hablé de la rabia, me robaron el dinero. Pero peor.
Me robaron la ilusión de familia. El terapeuta. Un hombre mayor con acento malagueño. Asintió, la homofobia familiar es un abuso lento. Has tocado fondo, ahora. Sube. Salió una donación anónima, 5.000 euros. De una asociación LGTB de Sevilla que leyó la noticia. Por hermanos de verdad. Decía la nota. El fondo se completó. Mateo tendría su cirugía. Pero el vacío persistía. Visité a Mario en prisión provisional. En Albolote. Estaba demacrado. Esposado. Ojos hundidos. Perdóname. Rafa. Papá me manipuló. Negué, tú elegiste. Como yo elijo no verte más. Salí. El sol cegador recordándome que la vida seguía. Mi padre. Desde su celda. Me mandó un mensaje vía abogado, arruinaste a tu sangre. Respondí, la sangre se lava con verdad. Diego se mudó temporalmente. Cocinando paellas en mi cocina. Pintando con Mateo garabatos de palacios rosados. Su presencia era ancla, besos robados en la despensa. Conversaciones hasta el alba sobre miedos compartidos. Te quiero. No por lástima. Sino por tu fuego. Me dijo una noche. Y yo cedí. Dejando que el amor entrara como luz por las persianas. La cirugía se acercaba. Empaqué la maleta para Barcelona. Con Mateo emocionado por el tren. Ana nos acompañaría. En la estación de Granada. Bajo el reloj que marca tiempos implacables. Miré atrás, el albaicín. Testigo de mis caídas. Ahora parecía un lienzo en blanco. No era victoria, era tregua. El dolor no se borra. Pero se transforma. Como el río Darro que talló cañones en la piedra. El clímax no fue un estallido de gritos o puños, fue un susurro en la quietud de una sala de operaciones. Un corte preciso que liberó años de pus acumulado. Estábamos en Barcelona. En el Hospital Vall d'Hebron. Con el aire cargado de antiséptico y esperanza frágil. Mateo. Anestesiado en la camilla. Parecía un ángel dormido. Su marca de nacimiento brillando bajo las luces. Ana y yo esperábamos fuera. Manos entrelazadas. Mientras Diego volaba desde Madrid para unirse. Va a salir bien. Murmuró ella. Pero sus ojos decían el miedo que compartíamos. Horas después. El cirujano salió, éxito. El corazón late fuerte ahora. Caí de rodillas. Sollozos ahogados. El alivio tan intenso que dolía. Abrazamos a Diego cuando llegó. Exhausto pero radiante. Y esa noche. En la habitación del hotel. Hicimos el amor por primera vez, lento. Reverente. Como si redescubriéramos cuerpos olvidados. Esto es real. Me dijo después. Trazando mi espalda con dedos suaves. Y lo era, no un rebote. Sino un comienzo. Pero el clímax verdadero vino de vuelta en Granada. 2 semanas después. Mateo se recuperaba rápido. Corriendo por el piso con energía renovada. Su risa llenando los rincones como jazmín en primavera. El juicio se acercaba, mi padre y Mario. Cara a cara con su crimen. Fui como testigo. No por venganza. Sino por cierre. La sala del juzgado en la plaza de la Caleta era austera.
con bancos de madera que crujían bajo el peso de verdades. Mi padre, encorvado, me miró con odio puro cuando subí al estrado. Dígalo todo, me instó el fiscal. Un hombre joven con empatía en la voz. Hablé. No grité, hablé con calma. Las palabras fluyendo como el genil en crecida. Abrí mi casa a Mario porque creí en la familia. Pese a que mi padre me echó por ser gay. Me llamó, maricón. Pecado. Y aún así. Di todo. Robaron el fondo para mi hijo porque. En sus ojos. Mi vida no vale. Pero yo valgo. Mi hijo vale. Y no les perdono, les libero de mí. La sala jadeó, mi padre se removió. Murmurando maldiciones. Mario lloró. Cabeza baja. Admitiendo, fue mi idea. Pero él me empujó. El juez. Una mujer de mirada acerada. Sentenció, 2 años a mi padre por complicidad. 3 a Mario por robo agravado. La familia no excusa el crimen. Dictaminó. Salí al sol de Granada. Libre. Con el peso levantado como una losa. No celebré, caminé al Sacromonte. Donde Paco me esperaba con una guitarra. Tocamos flamenco improvisado. Saetas de rabia y redención. Y por primera vez. Canté sin voz quebrada. Diego y yo nos mudamos juntos. A un piso más grande en el Realejo. Con balcón a la catedral. Mateo lo llamó tío Diego desde el principio. Y Ana encontró paz. Saliendo con un compañero del restaurante. La asociación LGTB me invitó a hablar en un evento en la Plaza de las Pasiones, de traición a triunfo. Subí al podio. Luces suaves. Y dije lo que nunca había dicho en voz alta, ser gay en Granada es pelear por cada amanecer. Pero el amor, por un hijo. Por un compañero, gana. Siempre. La gente aplaudió. Lágrimas en rostros diversos, jóvenes con banderas arcoíris. Madres arrepentidas. Una carta llegó después, de mi padre. Desde prisión. Me equivoqué. Perdóname. La leí una vez. La quemé. No por rencor. Sino porque el perdón no era mío para dar, era su carga. Mario. Liberado condicionalmente. Intentó contactar. Una nota bajo la puerta, quiero conocer a mi sobrino. Respondí por escrito, no. Construye tu vida sin la mía. Él desapareció. Rumores de rehabilitación en Málaga. Bien por él, yo ya no cargaba su sombra. La vida se asentó en rutinas luminosas. Mañanas con café en el balcón. Diego pintando. Mateo dibujando corazones sanos. Trabajé en una galería de arte queer. Curando exposiciones que celebraban cuerpos disidentes. Granada. Mi verdugo. Se volvió aliada, calles que ya no juzgaban. Sino que abrazaban. Una noche. En el mirador de San Nicolás. Con la Alhambra iluminada como un sueño eterno. Le propuse a Diego, casémonos. Aquí. Con vistas a lo que sobrevivimos. El río. Besándome, sí. Por nosotros. El Uca Otrao fue sutil. Como el rocío que humedece los olivos al alba, no explosiones. Sino un goteo de paz que curaba grietas invisibles. Mi padre cumplió su pena en silencio.
saliendo un año después con el cuerpo encorvado por la edad y el arrepentimiento tardío. Intentó visitarme. Solo. Con una rama de olivo de la Alpujarra como ofrenda. Lo recibí en un café neutral de la plaza de Beiber Rambla. Con Mateo jugando cerca bajo la vigilancia de Diego. He cambiado. Murmuró. Voz cascada. Vi mi error en la cárcel. Tú eras el fuerte. No lo abracé, lo miré. Midiendo el hombre que una vez me destrozó. Fuerte por necesidad. No por elección. No busco tu aprobación. Hablamos poco, de Mateo. Sano y risueño, de mi vida con Diego. Un matrimonio civil en el ayuntamiento. Rodeados de amigos flamencos. Él asintió. Lágrimas surcando surcos antiguos. Me alegro. Se fue solo. Pero con una chispa de redención que no era mía para negar. Semanas después. Supe que se mudó a un pueblo en la costa tropical. Cuidando olivos ajenos. Viviendo en quietud. Mario pagó más caro, la cárcel lo endureció. Pero también lo quebró. Salió y recayó en las drogas. Terminando en un centro de desintoxicación en Antequera. Ana me contó. Compasiva, sufre. Rafa. ¿Cómo tú sufriste? No fui a verlo, el perdón no borra cicatrices. En cambio, doné parte de una herencia materna, un terreno pequeño en la Alpujarra, a una fundación LGTB para refugios de jóvenes expulsados. Por los que vienen detrás. Escribí en la placa inaugural. La curación mía fue colectiva. Con Diego. Construimos un hogar, cenas con amigos en el Realejo. Donde el tapeo se mezclaba con debates sobre arte y derechos. Mateo creció. Empezando escuela en el Albaicín. Con amigos que no preguntaban por papás normales. Tengo 2 papás geniales. Decía. Y yo sonreía. El pecho lleno. Granada evolucionó conmigo. Participé en el orgullo andaluz. Marchando por la Gran Vía con banderas que ondeaban como almas liberadas. Hablé en colegios. Contando mi historia sin filtros, el odio familiar duele. Pero el amor propio salva. Jóvenes me escribían, gracias por mostrar que se puede. Esas palabras eran mi bálsamo. Mejor que cualquier venganza. Diego y yo adoptamos un perro callejero. Un podenco rescatado del Sacromonte. Al que llamamos Flamenco por su paso nervioso. Paseábamos por el Generalife. Donde los cipreses susurraban secretos moros. Y hablábamos de futuro, quizás un segundo hijo. Quizás viajes a Marruecos. El amor. Una vez prohibido. Ahora era cotidiano, besos en la cocina. Manos entrelazadas en el bus. Ana se casó. Con un hombre bueno que la hacía reír. Y Mateo la visitaba. Nuestro lazo intacto. Ella me dijo una vez, fuiste el padre que merecía. Pese a todo. El final no es un punto, es un eco. Una tarde de verano. Sentados en el mirador. Con la Alhambra dorada al poniente. Mateo preguntó, ¿por qué papá y tú sois especiales? Diego rió. Y yo respondí, porque amamos sin miedo. ¿Y eso? Mi amor. Es la verdadera fuerza. Miro atrás. A las sombras del Albaicín. Y no veo solo traición, veo el camino que me forjó. ¿Valió la pena abrir la puerta a Mario? Sí. Porque cerró la de la duda. En Granada.
Donde el sol besa las piedras y el río canta verdades. Vivo. No intacto. Sino entero. Y eso basta. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Hasta dónde llega tu sangre antes de que eliges tu propia familia?